Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: calidad educativa, las deudas y desafíos de los sistemas educativos de la región. Qué gusto estar de nuevo con ustedes en otro espacio más de reflexión, de análisis y de debate. Foros HRN-TSI en esta emisión correspondiente al mes de noviembre, 27 de noviembre. Se nos fue el mes y se nos fue también el año. Como ya lo hemos presentado, un tema de trascendental importancia para nuestros países: calidad educativa, los retos y desafíos, las deudas de los sistemas educativos de la región es el tema que nos ocupa. Qué gusto y nuestra gratitud por acompañarnos siempre en Foros HRN-TSI, que comienza a continuación. Mientras saludo a mi querida y estimada Jackie Redondo. Dentro de poco, señora de Rivera. Ay, licenciado, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Gracias. Mire que hoy vamos a tocar un tema, licenciado, un tema que, como decimos popularmente, es un temazo. Yo sé que usted tiene que quedarse aquí con nosotros porque, como siempre, tenemos expertos, especialistas hablando sobre lo que está pasando, y hoy vamos a tocar el tema de educación. Vamos de inmediato hasta Costa Rica a darle la bienvenida a Isabel Román. Ella es coordinadora general de investigación del Informe de Estado de Educación en Costa Rica y una destacada especialista en políticas públicas para el desarrollo social del programa Estado de Nación. Es máster en sociología del programa de maestría centroamericana de sociología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida. Saludos, muchísimas gracias por la invitación, Jacqueline, y con todo gusto, un placer estar acá. Un saludo cordial desde Costa Rica. Y de Costa Rica vamos a ubicarnos específicamente en Quintana Roo, y ahí se encuentra la exsecretaria de Educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez. Ella fue secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo, fue evaluadora federal de programas educativos, certificación internacional en formación de equipos de trabajo, tiene una maestría en psicoterapia humanista del Instituto Carl Rogers. Es un gusto que esté con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mucho gusto, un saludo cariñoso desde Quintana Roo, México. Bien, nos ubicamos ahora en Honduras con el exsecretario de Educación, Marlon Escoto, que es ingeniero agrónomo y exrector de la Universidad Nacional Agrónoma. También es doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Granada. Tiene una maestría en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, exministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes estas reflexiones con una mirada regional, con un interés centroamericano, mesoamericano, de la educación como una herramienta de movilidad social, de la educación como una herramienta de vida para estas poblaciones que somos bastante homogéneas en cultura, en historia, y ojalá un día en calidad educativa. Sí. Bueno, entramos entonces de lleno en el tema que nos ocupa. Como bien lo decía el doctor Escoto Valerio, vamos a revisar, vamos a echarle una mirada al contexto regional. Y bueno, cuando hacemos esto, siempre tenemos un referente en la región, y hay que decirlo. Y ese es el modelo costarricense de educación. El sistema educativo costarricense es y ha sido reconocido como uno de los mejores del continente. Sin embargo, bueno, la pandemia le terminó pasando factura también, como le pasó factura a todos los modelos educativos del continente y del mundo, ¿verdad? En este sentido, doctora Isabel Román, de nuevo agradeciéndole por el espacio que nos dispensa para acompañarnos en el análisis de este tema. ¿Cómo está en este momento el contexto costarricense?
¿Cómo están los indicadores después de esta época post-pandemia? Para ubicarnos en el contexto y comenzar como punto de partida de este tema. Buen día. Buen día, Juan. Bueno, saludos, Juan Carlos. Efectivamente, Costa Rica pues, ha tenido logros históricos en materia educativa, especialmente en todo lo que tiene que ver con temas de acceso, en términos de todo lo que tiene que ver con las coberturas de los distintos niveles educativos. Se ha hecho un enorme esfuerzo a lo largo de la historia por garantizar que la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes pues estén en el sistema educativo, y el país así lo ha logrado, con tasas de cobertura en preescolar por encima del 80%, en el caso de primaria por encima del 90%, y en el caso de la educación secundaria igual alrededor del 80-60%. Sin embargo, en materia de calidad, pues como todos los sistemas educativos de la región, tenemos deudas pendientes y efectivamente, como usted señala, en el caso de cuando ocurrió la pandemia, que fue como un meteorito que nos cayó a todos, ¿verdad? Ahí tuvimos una profundización de esos rezagos educativos que estábamos tratando de resolver. Y bueno, como todos sabemos, la pandemia nos obligó a un cierre prolongado de centros educativos, y en el caso de Costa Rica no fue la excepción. Tuvimos uno de los cierres educativos más prolongados de América Latina, y eso generó rezagos de más de 2 años en los aprendizajes de nuestros estudiantes, y eso es justamente una situación que el informe del Estado de la Educación en Costa Rica ha calificado como una crisis seria de aprendizajes de los estudiantes en el sistema educativo costarricense, que es grave y que debemos atender porque esto afecta indudablemente sus trayectorias educativas, amenaza seriamente el éxito de sus trayectorias educativas, y es parte, digamos, de esta crisis a la cual se suma también un tema ligado a la crisis fiscal que el país está experimentando y que también ha generado problemas en materia de inversión en educación. Costa Rica, antes de la pandemia, destinaba el 7% del Producto Interno Bruto para educación, y en estos últimos años hemos venido retrocediendo en este indicador, que es sumamente importante para garantizar pues, la sostenibilidad de los programas educativos acá en Costa Rica y como lo sabemos en toda la región. Bien, y es que la pandemia afectó a muchas personas a nivel mundial y el sector educación no es la excepción. Vamos con el doctor Marlon Escoto. Doctor, ¿cuál es la actual situación de rezago que manifiesta Honduras? Ya decía Costa Rica que ellos están teniendo un problema de rezago de 2 años en nuestro país. ¿Cuál es la situación? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sin duda la pandemia genera un antes y un después en todos los sistemas educativos del mundo. Honduras y Centroamérica no ha sido la excepción. Si echamos un vistazo rápido al contexto centroamericano en relación a la cobertura educativa, que supera el 90% en promedio, y países como Costa Rica, como Panamá, incluso Belice, tienen buenos indicadores. Honduras tiene una cobertura superior al 90%, pero en el tramo de primero a sexto grado, los primeros 6 grados de escolaridad, tiene una cobertura razonable. Luego, cuando vemos la cobertura en preescolar, en Honduras apenas es de un 35%, y acabamos de escuchar que hay países centroamericanos que superan un 70-80% en cobertura preescolar, que es muy importante, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo actualmente en Honduras para dar al menos un año de escolaridad, como la ley nuestra lo obliga. Es obligatorio al menos un año de educación preescolar, de acuerdo a nuestra ley fundamental de educación. Anteriormente este nivel no estaba establecido como obligatorio. Entonces, hasta hace pocos años que se inicia con mecanismos, inversiones
sumando diferentes experiencias e instituciones. Luego, si utilizamos siempre la cobertura educativa como una referencia, nos encontramos con la cobertura en secundaria. Recién escuchamos que Costa Rica hasta un 80% en la educación secundaria, con la educación media. Honduras no supera el 40%, y cuando nuestros escolares terminan los primeros 6 grados de escolaridad empiezan a perderse en este camino hacia la educación. Cuando vemos el nivel de escolaridad, Honduras actualmente, y las últimas encuestas establecen un 7 como nivel de escolaridad, 7 grados de escolaridad, frente a países como Panamá que superan 10, 10.2. Podemos ver esta disparidad de alguna manera del grado de escolaridad. Y cuando revisamos analfabetismo, que puede ser otro elemento a comparar, tenemos países como Costa Rica libre de analfabetismo frente a Honduras, que aún tiene 12% como tasa de analfabetas en población mayor a los 15 años de edad. Y países como Guatemala, tanto más rezagados, hasta superiores al 20% en analfabetismo. Si vemos y hacemos un vistazo a Centroamérica, los retos siguen siendo amplios en cobertura educativa, en acompañar las poblaciones vulnerables como las poblaciones preescolares y poblaciones adultas, las poblaciones analfabetas. Y la pandemia nos ha puesto a todos a repensar cómo retomar estos retos previos, y ahora agregando, en el caso de Honduras, el hecho que muchos niños y niñas no volvieron a la escuela, los niños y niñas perdidas. Honduras alcanzó en algún momento antes de la pandemia hasta 2.2 millones de escolares matriculados, y este año registró 1.8. Entonces, entre 1.8 y 2.2, hablamos de al menos 400,000 niños y niñas que, aunque las escuelas estén abiertas, algunos no pueden regresar porque tienen sobreedad, 8, 9, hasta 10 años, pero son analfabetas infantiles, para acuñar este término, aunque el analfabetismo se reconoce solo después de los 15 años, pero Honduras tiene unos 40,000 niños, niñas actualmente, que no saben leer y escribir, no están en el sistema educativo y no pueden volver a un sistema educativo convencional porque la sobreedad no se los permite. Entonces, estamos frente a un desafío de acompañar poblaciones vulnerables como las descritas, que antes no estaban consideradas y que la pandemia nos las ha heredado. Y si entramos al tema de la calidad de la educación, ahí empezamos a establecer números y valores de rezagos. El último informe de la Universidad Pedagógica Nacional en Honduras, que valoró diferentes áreas este año en una prueba nacional, habla de hasta 10 años de rezago comparado con Honduras mismo antes de la pandemia. Eso significa que los retos y los desafíos siguen siendo grandes, y de alguna manera debe ser convocado el Estado como tal, no solo la Secretaría de Educación, debe ser convocada la sociedad civil, el sector privado, la cooperación, para comprender en contenidos, en inversión, dónde debe y hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para aquellos que están en la escuela, que han conseguido quedarse, que además, de acuerdo a este informe, representan resultados equivalentes a 10 años atrás en términos de calidad educativa, y qué hacer con los que están fuera. En Honduras, de cada 3 niños, niñas y jóvenes con edad escolar, de cada 3, 1 está fuera del sistema educativo, representa más de 1.2 millones de niños, niñas y jóvenes, y prácticamente nos pone frente a decisiones monumentales: duplicar una Secretaría de Educación, crear otra Secretaría de Educación para la inclusión, la remediación, y enderezar este barco que no era tan bueno antes de la pandemia y que durante la pandemia nos ha dejado prácticamente a la deriva. Por cada 3 alumnos que están en las aulas de clases, hay uno aquí en Honduras
que está fuera, que no ha podido entrar al sistema, que el sistema público ha conspirado, ha estado conspirando prácticamente para que ese menor no esté en las aulas de clases. Para que tengamos una aproximación al nivel de rezago que en este momento tiene la educación pública hondureña. Hablaba el doctor Escoto Valerio de la tasa de escolaridad. En el caso de Costa Rica, ¿qué tanto se ha alterado esa tasa de escolaridad en la primera etapa del proceso, doctora Isabel Román, para que vayamos en estos comparativos, ir aproximándonos a cómo está la situación en este momento en la región centroamericana? Doctora Román, por favor. Y no, gracias. Vamos a ver, yo, bueno, coincido con Marlon en los rezagos, ¿verdad?, que compartimos en la región, especialmente luego de la pandemia. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos una situación en la que los estudiantes se mantienen en el sistema educativo, pero muestran lo que se ha denominado, tanto por el Banco Mundial como por la UNESCO, UNICEF, un serio problema de pobreza de los aprendizajes. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos una cantidad importante de niños que a los 10 años no saben leer y comprender un texto simple. Y esto es un problema derivado de estos años de rezago, digamos, de interrupción, porque en el caso de Costa Rica no solamente se suma el tema de la pandemia, sino que ya antes, unos años anteriores, en el 2018, habíamos experimentado lo que el informe del Estado de la Educación denominó un apagón educativo, porque tuvimos una seguidilla de huelgas y de interrupciones prolongadas en el sistema educativo costarricense, que se fueron acumulando, y a eso sumamos luego la pandemia, y esto provocó que esta generación de estudiantes que estaban en el sistema educativo experimentaran una reducción de los aprendizajes esperados. ¿Qué significa esto? Bueno, que no recibieron los aprendizajes que debían tener por las interrupciones, y como todos sabemos, cuando ocurre una interrupción de más de 20 días, si por ejemplo lo ocasiona una huelga, esto hace que el docente en el aula le sea cada vez más difícil de manejar la recuperación de los aprendizajes. Después vino la pandemia, y a propósito de la pandemia se contrajeron los aprendizajes, los currículum, y por ejemplo en primer grado los estudiantes recibieron por ejemplo un 50% menos del currículum esperado en primer grado en materias como español o matemáticas, que son fundamentales, ¿verdad? Y esto se fue acumulando, y bueno, obviamente veníamos con rezagos. En el caso de matemáticas igual tuvimos una contracción ahí de los aprendizajes, y ya, digamos, por la participación de Costa Rica en las pruebas PISA, sabíamos que nuestros estudiantes mostraban rezagos respecto a los países de la OECD, al menos, por ejemplo, en matemáticas de 2 años de rezago, y todo esto se va acumulando. ¿Qué quiero decir? Bueno, que los estudiantes se mantienen en el sistema educativo, ¿verdad? La mayoría, y eso hace que las tasas de cobertura se mantengan, ¿verdad? En términos de que están ahí en el sistema, pero no necesariamente eso es sinónimo de que están avanzando con éxito en sus trayectorias educativas. Y eso efectivamente es un tema que enciende todas las alertas y todas las alarmas para el sistema educativo costarricense, en el sentido de que hoy más que nunca el tema de la calidad se vuelve en un tema prioritario. Y bueno, y por supuesto que no bajar la guardia, para que los estudiantes no se salgan del sistema educativo, que como bien decía don Marlon, para el caso de Honduras y bueno, y otros países de la región es un serio problema, ¿verdad? Ya el Estado de la región nos decía, el Estado de la región centroamericana nos decía que teníamos antes de la pandemia más de 16 millones de niños en Centroamérica fuera del sistema educativo. Y eso realmente es un problema grave, porque como todos sabemos, no solamente es un problema que afecta la equidad y las oportunidades de desarrollo de todos estos niños, niñas y adolescentes,
sino también que en términos de los países afecta seriamente las posibilidades de aumentar la productividad de las economías y la habilitación ciudadana para la democracia, ¿verdad? Entonces, en países como los nuestros, que tienen serias amenazas instaladas, como el tema del narcotráfico, obviamente estamos en una lucha cuerpo a cuerpo por cada uno de nuestros niños. Y esa es una batalla que tenemos que dar y hacerlo desde la educación, ¿verdad? Como una estrategia como la mejor estrategia de mediano y largo plazo de los países para enfrentar este flagelo. Bien, qué bonito escuchar que están luchando fuerte por la educación de los niños. Y eso es lo que se busca, porque sin educación, sin academia, no somos absolutamente nada. Máster Ana Vázquez, queremos conocer un poco sobre el tema del contexto de educación en Quintana Roo y también cómo anda ese promedio estatal en comparación al promedio nacional. Sí, Jacqueline, bueno, pues un poco recuperando esto que han dicho mis compañeros, quisiera poner el contexto. México es varios Méxicos, es un país muy grande con muchísima diversidad y en el caso de Quintana Roo, les pongo por ejemplo, en el censo 2020, México creció aproximadamente anualmente el 1.2%. Esa es como la tasa poblacional y ahora voy a hacer la relación porque Quintana Roo creció durante ese mismo año 3.5 anual. Eso quiere decir que el desafío de crecimiento es inaudito. Somos el estado, Quintana Roo, la península de Yucatán, es la región que crece a pasos agigantados, lo cual nos reta muchísimo en cuanto a los sistemas educativos y los sistemas de salud. Centrándonos en el sistema educativo, nuestra tasa no es muy distinta a la que manifestaba Isabel y Maglón. En educación preescolar tenemos un rezago importante a nivel nacional y por supuesto a nivel estatal, en tanto que no se mira todavía la obligatoriedad de la educación preescolar, que ya es, hace varios años que la educación preescolar ya es obligatoria. Sin embargo, el gran reto es buscar. Sabemos la importancia de la primera infancia, conocemos cómo son estas bases que se sientan para todas las demás habilidades socioemocionales, las habilidades cognitivas básicas. Sin embargo, en educación básica, estamos hablando de los primeros 6 años, de lo que nosotros denominamos como educación primaria, hemos hecho grandes esfuerzos y tenemos una cobertura por arriba del 90%, que se parece mucho a la de nivel nacional. Ahí le hemos apostado de manera muy importante. Y ya en educación secundaria la historia va cambiando, es decir, para los 9 años de escolaridad, pues comenzamos a tener retos. Esto es como el panorama previo a la pandemia. Estamos hablando desde donde lo que yo represento como Mexicanos Primero, que es una asociación, una organización civil en donde buscamos y luchamos por el derecho a la educación. El primer indicador es cómo buscamos que nuestras niñas y niños, de acuerdo a su rango de edad, estén en la escuela. Para hablar de calidad educativa, creo que el primer paso es justamente lo que planteamos aquí, que niñas, niños y jóvenes estén en la escuela. Esto fue un gran desafío durante la pandemia y creo que América Latina, Centroamérica, a diferencia de otros países del mundo, vivió un reto muy fuerte, que fue el poco acceso a los sistemas informáticos, a los dispositivos. Mientras las naciones poderosas desarrollaron plataformas, estuvieron a la altura de que todos sus estudiantes tuvieran internet, tuvieran dispositivos, nuestro gran reto fue que durante 2 años de ausencia lográramos mantener la matrícula que habíamos conseguido. ¿Cómo la logramos mantener sin que esto implicara el uso de tecnología, que evidentemente no fue así? Lo que nosotros localizamos durante el primer año de la pandemia es que cerca del 60% de nuestros estudiantes no tenía acceso a Internet, a medios digitales. Por ello, de manera muy rápida y en una respuesta muy pronta, desarrollamos, pues nos fuimos a mecanismos antiguos para no perder este porcentaje de estudiantes y desarrollamos algo que llamamos SOS Educación Quintana Roo, y nos fuimos a los cuadernillos escritos, a que los maestros se convirtieran en verdaderos
héroes de la educación y fueran a atender a sus estudiantes en espacios abiertos, a la entrega de cuadernillos. La presencia de padres de familia fue extraordinaria. Con todo y esto, me parece que el desafío sigue siendo importante en México, en Quintana Roo, en la península y me parece que en América Latina, porque creo que aunque hemos ido recuperando poco a poco la matrícula, como decía Isabel, este indicador que maneja el Banco Mundial de pobreza de aprendizaje se ha agudizado. No nos hemos recuperado a más de un año de haber regresado a las aulas. Tenemos grandes desafíos, como es este indicador básico que quiero hacer énfasis. No basta con que nuestros alumnos estén. Ese es el primer derecho, esa es la primera parte del derecho educativo, al derecho a la educación, derecho al aprendizaje. La segunda parte, si hablamos de calidad educativa, tendríamos que hablar que la parte indispensable es que nuestras niñas, niños y jóvenes sepan leer. Una lectura comprensiva. Esta es la habilidad cognitiva básica que nos va a servir para otras habilidades, para pensamiento lógico-matemático, para otras habilidades de orden superior. Hoy, también lo mencionaban mis compañeros, tenemos un rezago que dice la organización, la OECD, que nos va a llevar más de 10 años recuperar estos aprendizajes. Entonces, no son buenas noticias, pero bueno, no podemos cruzarnos de brazos y también Marlon decía, necesitamos una cruzada y creo que estos escenarios en donde ustedes nos permiten hacer conciencia con todos los que nos escuchan, con todos los que nos ven, es eso, es unir todos nuestros esfuerzos para que juntos podamos recuperar el tema de aprendizaje. Isabel también lo mencionaba, tenemos flagelos sociales. Pensar que nuestros niños se queden fuera de la escuela es pensar en la otra parte, en la parte oscura de los problemas sociales. Narcotráfico, trata de personas, embarazos tempranos, adicciones y todo lo demás. Y solo hay una respuesta, que es la escuela, la educación. Es el espacio único, legítimo, de la lucha por el derecho a aprender y de cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños. Es una apertura a este foro muy fuerte que nos sacude, pero que también nos tiene que llenar de esperanza y de ganas de hacer cosas. La doctora Román lo decía de una forma fuerte, como dice también Ana desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Es una lucha cuerpo a cuerpo por nuestra niñez. Y bueno, como bien lo decía también la doctora Vázquez desde Quintana Roo, no basta con tener ahí la escuela, con tener ahí el sistema educativo, como no basta con tener el sistema per se, como dicen los abogados. Se trata de la eficacia y de la eficiencia de ese sistema, porque evidentemente con que solo esté ahí la infraestructura, no basta, no es suficiente. Doctor Escoto Valerio, en Honduras, ¿cuál ha sido la relación entre los indicadores de rendimiento y calidad educativa? Bueno, posterior a la cobertura, podemos entrar al submundo de la calidad de la educación, que técnicamente a veces se define con la medición de matemática, español, y eso nos da una referencia. Participamos de pruebas nacionales. Estas pruebas han sido ya publicadas por la Universidad Pedagógica Nacional nuestra y no son nada agradables. Establecen ellos en su informe de un rezago hasta de 10 años en relación al desempeño de nuestros escolares previo a la pandemia. Lo que pasó de alguna manera en Honduras es que durante la pandemia, igual como pasa en Costa Rica con las huelgas, se apagan los motores. Honduras apagó los sistemas de registro de los escolares. Durante 2 años no se supo exactamente cuántos efectivamente se matricularon. Entonces, post pandemia, 2 años post pandemia, tomar un instrumento de calidad educativa y someterlo, estamos hablando de una población que no conocemos su historial de presencia. En el caso de matemática, que es acumulado,
el conocimiento de un nivel se va sumando. Entonces, estamos frente a los peores indicadores en rendimiento escolar en este 2023 en Honduras, pero justificado por lo que acabo de mencionar. Antes de la pandemia, Honduras participó de diferentes esfuerzos de medición de la calidad de la educación durante 15 años de manera consecutiva y logró alcanzar niveles, en el caso de español, arriba de los promedios de los países que participaron, y donde siempre se le ha hecho difícil, e incluso antes de la pandemia no había alcanzado niveles competitivos, fue en el área de las matemáticas. Entonces, cuando ya se hacen las desegregaciones, se hila más fino y se van viendo temas más puntuales como los que aquí se han mencionado en el caso de la comprensión lectora, cuando se establece una edad frente a un reto, la lectoescritura, la lógica. Entonces se va hablando de la calidad de la educación. Entonces se acuña este concepto de la pobreza de los aprendizajes. Honduras todavía está frente al reto de recuperar su matrícula o de rediseñar un mecanismo que le permita atender los que están fuera del sistema educativo, pero sobre la marcha también debe remediar a los niños que están en el grado 6 y que deben ir al grado 7 o el primer año del tercer ciclo, como se denomina en Honduras, y que a pesar de que están en el aula, no alcanzan niveles o no tienen respuestas razonables en relación a estas dos temáticas. Y Honduras este año hizo un ejercicio de remediación, que entiendo todavía está en marcha, y es tomar ciertos temas y colocarlos en sexto grado, matemática y español, fuera del aula o de los horarios convencionales, para prepararle para el siguiente nivel. Eso significa que tenemos en el país desplegado una estrategia de recuperación de matrícula llamada cobertura. Hicimos un esfuerzo este año como país para tener estos 200 días de clases que está en nuestra legislación también, y aunque solo la presencia no lo garantiza todo, la presencia es importante para trabajar en la garantía de la calidad. Después de la pandemia, esta evaluación nacional que la Universidad Pedagógica recién está publicando es el primer instrumento post-pandemia que tenemos, y lamentablemente nos está diciendo de manera general, tenemos 10 años de rezago en comparación con Honduras, no en comparación con otros países, sino comparados con nosotros mismos. Y estos 10 años de rezago requieren de esfuerzos de inversión, que son muy importantes, porque con el modelo convencional no vamos a dar respuesta a estos eventos que son extraordinarios. Con el modelo convencional no podemos atender a los que no saben leer y escribir porque no fueron a la escuela durante la pandemia y tienen sobredad y no pueden volver a primer grado. Bajo el modelo convencional no podemos atender a aquellos que interrumpieron la secundaria y ya no pueden volver a la forma presencial de su secundaria y requieren una herramienta de una secundaria acelerada, de una secundaria alternativa. Hay que desempolvar todos los sistemas o modelos educativos que antes se llamaron alternativos y que ahora pueden convertirse en herramientas para acompañar a los que están excluidos. Esa es una doble batalla, en el caso nuestro, de recuperar cantidad, cobertura, que estén ahí, frente al tema de la calidad. Bien, muchísimas gracias, doctor Marlon Escoto. Vamos de inmediato a una pausa. Regresamos con más de Foros HRN-TSI, calidad educativa, las deudas y desafíos de los sistemas educativos de la región. Ya volvemos. Seguimos en vivo y en directo en Foros HRN-TSI este lunes 27 de noviembre.
Así es, y vamos ahora hasta Costa Rica con la máster Isabel Román. Máster, usted háblenos, importante informe el que presentaron en los últimos meses en Costa Rica, y entre ellos queremos profundizar sobre los flagelos que tienen en estos momentos los estudiantes. Muchos son impactados por la pobreza. Mirábamos que de cada 10, 4 estudiantes están en condición de pobreza, y esto obviamente impacta el nivel educativo. Sin lugar a dudas, este es un problema de esos problemas eh, de la pandemia, ¿verdad? Que nos profundizó el tema de estudiantes en condición de pobreza. Durante la pandemia, para el caso costarricense, nosotros tenemos un programa universal de alimentos para todos los hogares de los niños que la reciben en la escuela, el programa de comedores escolares. Y durante la pandemia se hizo un esfuerzo para que esos alimentos llegaran a todos los hogares de todos los niños, de tal manera que eso no fuera un factor que alientara la exclusión educativa. Porque recordemos que cuando hablamos de exclusión educativa estamos hablando de una situación en la que les falla a los niños y a nuestros adolescentes el Estado y les falla el mercado, ¿verdad? Entonces, en temas se hizo un esfuerzo muy importante. Sin embargo, la pobreza creció en todos nuestros países, ¿verdad? Y recordemos aquí algo que a mí me parece importante que señalaba ahora Ana en su intervención, que es que nosotros somos, la pandemia, en la pandemia la jarana nos salió a la cara. Las jaranas nos salieron a la cara, como dicen nuestros campesinos. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos una serie de rezagos en sistemas que han sido históricamente excluyentes y de baja calidad, digámoslo claro, ¿verdad? Y cuando viene la pandemia nos pega como un meteorito, todo lo que no habíamos hecho a ese punto nos sale a la cara. Los problemas de cobertura que no habíamos terminado de cubrir, los problemas de calidad en términos de rendimiento, el tema de la conectividad que señalaba Ana, también para el caso costarricense fue un tema importante, pese a que nosotros desde el 2012 se aprobó una ley para universalizar el acceso a la conectividad, pero no estábamos ahí, no porque no había dinero, no porque no habían recursos asignados, sino porque por la gestión no habíamos sido eficientes. Igual tuvimos esos problemas de conectividad de un buen porcentaje de niños y niñas que no pudieron resolver el tema de la conectividad, y eso lo único que generó fue profundizar las desigualdades, ¿verdad? Porque cuando las condiciones no están en el momento en que tienen que estar, cuando hay situaciones de crisis, se profundizan las desigualdades. Y bueno, para el caso costarricense, nosotros que acabamos de publicar este informe, que es un informe producido por las universidades públicas de Costa Rica, el Estado de la Educación, en el marco del programa Estado de la Nación. ¿Qué encontramos? Bueno, fuimos a preguntarle a los docentes de primer grado cómo recibieron a los niños a los niños, ¿verdad? Esos niños que en la pandemia estaban en preescolar, y nos dijeron que, bueno, les cuesta el reconocimiento de palabras, sílabas, identificar sonidos o escribir el nombre propio. Imagínense estar en primer grado y no escribir el nombre propio, algo que se debió haber resuelto en el preescolar. Pero además nos fuimos a preguntarle a los docentes de cuarto grado eh, cómo recibieron a los estudiantes, y encontramos que 6 de cada 10 docentes nos dijeron que la mayoría de sus estudiantes no tenía capacidad para escribir con buena ortografía. 6 de cada 10 nos dijeron que la mayoría no tenía capacidad de leer con fluidez un texto simple. Y aquí de nuevo me sumo a las palabras tanto de Marlon como de Ana Isabel, en el sentido de que el tema de la lectura es un tema fundamental, ¿verdad? Es un tema fundamental. La comprensión lectora y la lectura y la escritura es fundamental para el éxito en el resto de las materias, en matemáticas, en ciencias, en todas las materias, pero también en materia de el uso de la tecnología. Hay una causalidad, digamos, en todos estos, en todos estos temas, de la importancia de que la lectura, si usted no tiene resuelto esto, y la escritura, los niños van a tener problemas serios en sus trayectorias educativas
Y eso es justamente el gran desafío que tenemos. Por lo menos para el caso de Costa Rica, se han implementado planes de nivelación, pero vean ustedes con el cambio de administración que tuvimos, del gobierno que terminó la pandemia y el nuevo que inició, hubo una discontinuidad ahí en el plan de nivelación y son ese tipo de problemas los que arrastramos, ¿verdad? De la falta de sostenibilidad de las políticas educativas que obviamente no favorece el tema de los problemas estructurales que estamos enfrentando. Y bueno, para los que son citadinos y para las nuevas generaciones, doctora Román, aquí también utilizamos esa acepción popular de jarana para decir, bueno, jarana es deuda, ¿verdad? Y mire, en Honduras esa jarana histórica con la educación, con la niñez y con la juventud hondureña, y ahí se lo va a decir internamente Marlon Escoto, es grandísima. La jarana que el Estado de Honduras tiene con la niñez, con la juventud en materia educativa es grandísima. Doctora Vázquez, usted hacía recientemente referencia a un informe del 2020 en Quintana Roo que establece o que establecía que 3 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir en el Estado. ¿Se ha mantenido inalterable este indicador? ¿Se han agravado estos datos, estas cifras? ¿Cómo está en este momento la situación en el Estado del que usted representa? Cuando iniciamos la entrevista ponía yo en la mesa el tema del crecimiento de Quintana Roo. Sin embargo, hay que decirlo, el crecimiento no solo es en términos de una curva normal por nacimientos, no. Nosotros en Quintana Roo tenemos el fenómeno migratorio más grande del país. Esto quiere decir que anualmente llegan familias del resto de la República, de la región y de Centroamérica, porque Quintana Roo representa no solamente un hermosísimo polo turístico que por supuesto invitamos a todos los que nos oyen y los que nos ven a visitarnos, no solamente a nuestras playas, sino a nuestros lugares, a nuestra selva, a nuestras ciudades maravillosas. Y esto representa un gran reto. El fenómeno migratorio nos habla de población flotante que se mueve con estos fenómenos. Eso quiere decir que nos llegan familias de todo el país, de la región, no solo con niños que están considerados y que eso nos reta a tener escuelas, a tener cobertura, pero también adultos, personas en edad extraescolar de más de 15 años. El gran tema durante mi gestión fue cómo atendemos a estas personas que llegan de otros lugares. El gran reto es que no se quedan en un lugar determinado. Entonces, el proceso de alfabetización se convierte en una pesquisa, en una búsqueda que a veces no los logramos hacer, porque ellos cambian, ni siquiera tienen un domicilio estable, su credencial de ciudadanía, su credencial de elector, lo que decimos, es que se mueven de manera muy fácil. Entonces, estas personas que llegan ya como adultas de más de 15 años, que no nacieron en Quintana Roo, están extraedad. No los podemos incorporar al sistema educativo, digamos, formal, pero bueno, en esta búsqueda luchamos día a día para que ellos puedan tener igualdad de acceso. Esto nos va a implicar o nos ha implicado retos como preparatoria en otras modalidades, como que el Instituto Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos extienda todas sus estrategias. El gran fenómeno es que se mueven, que esta es una población flotante, que de pronto están en Cancún, Quintana Roo, a veces se van a Tulum, a veces se mueven a Playa del Carmen y entonces no terminan sus procesos educativos. Los esfuerzos están ahí, pero bueno, no han sido suficientes. Esa es la realidad. Bien, muchas gracias, Máster. Vamos de inmediato, pero ¿sí? Escuchó la invitación de la doctora Vázquez, ¿verdad? Sí, Usted ya la aceptó. Yo la acepté porque yo voy el 3 de diciembre a Cancún. Entonces, ahí cerca, pues. Sí, está en Quintana Roo. Así es de que allá la va de luna de miel, miren, de luna de miel, Ana. Ay.
El mejor lugar, sin duda. La vamos a pasar bien. Vamos de inmediato, doctor Marlon Escoto. No se puede hablar de un gran modelo de educación si aún todavía tenemos rezago en el tema de profesionalización de los docentes y de la implementación de un método de formación pedagógica eficiente. Háblenos sobre ese tema aquí en Honduras. Pero sin duda que sin docentes no hay educación. Primero necesitamos que existan en cantidad en la relación de cuántos escolares debe atender de manera adecuada un profesor o un docente. Luego en su formación, hacia dónde crecen nuestros sistemas educativos. Y quisiéramos hacer un análisis de qué tipo de profesor necesitamos ahora, post pandemia. Sin duda que debemos reconfigurar prácticamente todos los perfiles, las ofertas educativas de la Universidad Pedagógica Nacional, que en el caso nuestro tenemos esa gran ventaja. Tenemos una universidad especializada en la formación de docentes, pero que no siempre va al ritmo que las necesidades lo requieren. La pedagogía virtual es un desafío enorme, aun cuando no se termina de instalar las herramientas o los dispositivos electrónicos en todos los centros educativos o como quisiéramos, pero la pedagogía virtual ya llegó, ya se quedó, se instaló y no se va a ir y debe estar incluida en los perfiles de formación de los profesores, el manejo de los sistemas de información también para la comprensión de estas plataformas o para que el profesor también se convierta en un investigador, un profesor que pueda preguntarse ¿por qué no están llegando sus escolares? ¿Dónde están? Dos fenómenos que Ana Isabel mencionaba, la migración y la demografía, también afectan a Honduras, ¿no? Cada vez nacen menos niños. Nosotros como país llegamos a tener la tasa de crecimiento demográfico más grande de América Latina y eso ha disminuido a tal grado que los que van a preescolar, primer grado, son mucho menores que la última década, que la década anterior. Y eso también tiene que ver con la migración cuando lo vemos más adelante en la secundaria. Los jóvenes nuestros están migrando. No terminan secundaria, menores de 25 años, migrando. Entonces la educación secundaria que alimenta la educación superior también se ha contraído. Matrículas de las universidades públicas hasta de un 30% reducidas ya en Honduras. Y apenas llevamos un par de años después de la pandemia. Entonces, ¿cómo formar profesores que tengan esta capacidad de autoanálisis, de comprensión, de investigación, más allá de ser simples acompañantes de un contenido determinado? Y otro de los grandes retos también en la formación docente, bueno, el docente actual, le estamos diciendo todo terreno, tiene que aprender que más allá de un docente se convierte en una especie de acompañamiento de un profesional de alto valor para intervención social, ¿no? Más allá de la educación, por la comprensión de los entornos. Y ¿cuántos profesores necesitamos y qué perfil de profesor necesitamos en este momento en Honduras? Necesitamos profesores para remediar, expertos en remediación escolar. ¿Y qué es remediación escolar? ¿Cómo colocamos contenidos de español y matemáticas sobre la marcha en sexto grado para que puedan subsistir en el siguiente nivel, en el primer año del tercer ciclo, como que se llama en Honduras, ¿no? Entonces, profesores expertos en inclusión educativa, en rescate de sistemas educativos. Sí, se requieren expertos, estrategas, que diseñen políticas, que sepan de administración y todo, pero el profesor como tal, en el caso nuestro, que aún tenemos escuelas con un profesor, 4,000 escuelas con un profesor, 2,000 escuelas con 2 profesores de 20,000, entonces necesitamos profesores que tengan esa capacidad de comprensión de estos entornos, que sepan que el fenómeno migratorio está compitiendo con la escuela. En Honduras hay escuelas que han cerrado porque los niños simplemente han migrado con sus familias al interior y otros han migrado fuera del país.
pero también la escuela y este profesor, y este súper profesor que necesitamos en un aula o en una plataforma, compite contra otros fenómenos y flagelos y problemas sociales. Un profesor y sus niños compiten con la inseguridad, compiten con la falta de alimento en los hogares, compiten también con los antisociales que buscan que la frustración en el hogar y en la escuela de un niño se conviertan en los propulsores para ser incorporados en estos espacios. La formación docente para Honduras debe ser retomada de raíz, utilizar y aprovechar a la Universidad Pedagógica Nacional para replantear estos perfiles y que en los próximos 4 o 5 años que les corresponda volver al sistema educativo tengan elementos de comprensión de su entorno, con quienes compiten, más allá de las habilidades de trasladar elementos específicos de las enseñanzas de las materias que ahora conocemos de manera convencional. Doctora Román, y en el caso de Costa Rica, ¿cómo evalúa usted el modelo o el método más bien de formación pedagógica? ¿Estamos claros, coincidimos en esto, que no se puede hablar de un modelo de calidad educativa sin ponderar los métodos de formación pedagógica, el desempeño profesional de los docentes? ¿Cómo se mide a propósito también en Costa Rica? ¿Cómo se evalúa el desempeño profesional de los docentes? Sí, gracias Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, hay que recordar, como dice las distintas investigaciones a nivel mundial, que la calidad de un sistema educativo se mide por la calidad de sus docentes, ¿verdad? Y creo que la pandemia lo que más nos recordó a todos es que lo importante y lo más importante de los sistemas educativos es la relación docente-alumno, lo que pasa en las aulas, ¿verdad? A veces hablamos de todo el sistema y hablamos muy poco de lo sustancial, que es esa relación docente-alumno que tiene que ser una relación de alta calidad. Em, y bueno, efectivamente eso pasa por la preparación de los docentes. En el caso de Costa Rica, recientemente se han creado dos instrumentos importantes que estamos en proceso de que se apliquen. Una ley que aprobada en el 2020 que plantea un examen de idoneidad para el docente que va a trabajar en el sistema educativo costarricense, que es la mayor parte de nuestros niños, niñas y adolescentes van al sistema público, más del 90%, el sistema privado es muy pequeño, y se planteó un examen de idoneidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas universidades preparando docentes con carreras que no están acreditadas ante el Sistema Nacional de Acreditación que tenemos y no sabemos exactamente lo que se les está enseñando a esos docentes. Se les da un título, pero hoy el título no es sinónimo de calidad. Entonces se aprobó una ley en el Congreso para que los docentes que vayan a ingresar al sistema educativo costarricense demuestren su idoneidad. En segundo lugar, se ha generado un marco nacional de cualificación de las carreras de educación, que lo que es este marco, lo que define es el docente del siglo XXI. O sea, ¿cuál es el docente del siglo XXI que el país necesita? Y ahí tiene que ver con esas aspiraciones que tenemos de que, como decía don Marlon, sea un docente investigador, sea un docente que tenga competencias digitales avanzadas. Y cuando hablo de competencias digitales avanzadas, aquí hay un punto importante. La tecnología no sustituye al docente, ¿verdad? La tecnología es un instrumento para el docente para promover y mejorar sus estrategias pedagógicas en el aula, pero no sustituye. Sin embargo, hay que desarrollar esas capacidades, esas competencias digitales, cómo aprovechar las tecnologías para apoyar esa formación de los estudiantes. Y este marco nacional de cualificaciones es para que las universidades de todo el país revisen sus currículums de formación de docentes en función de este perfil que se ha definido de lo esperado. Entonces, con estos dos instrumentos, pues esperamos y hemos estado, pues estamos en el proceso de que se adopte el marco por parte de las universidades. Por el momento es un marco
voluntario, pero muchas universidades han venido adoptándolo, por dicha, y en el caso del examen de idoneidad todavía está en diseño ese examen. Pero bueno, aquí es un tema importante recordar que efectivamente, si bien el docente es esa figura fundamental, hay que acompañarlo. Nosotros generalmente los dejamos solos en las aulas a los docentes, ¿verdad? Y es muy importante no solamente la formación inicial, sino una vez que ingresan al sistema educativo, cómo les damos un acompañamiento, porque un docente se gradúa, entra al sistema educativo y que le quede bonito, ya nadie más lo vuelve a acompañar y los dejamos solos. Entonces, ahí hay todo un tema de políticas de acompañamiento y de capacitación permanente que a veces dejamos de lado y además la creación de esas condiciones adecuadas para que el docente pueda trabajar, porque como bien señalaban los colegas, generalmente nuestros docentes están en malas infraestructuras, o sea, tienen malas escuelas con problemas serios, no hay bibliotecas, no hay libros suficientes, ¿verdad? Están en malas condiciones, a veces no hay agua potable. Entonces, creo que el docente se convierte, sí, en alguien que es un súper docente, ¿verdad? Pero que no debería hacerlo, porque le ponemos la carga y la sobrecarga a los docentes cuando deberíamos tener equipos de acompañamiento a esos docentes en nuestros centros educativos. Sí. Bien, muchas gracias. Vamos de inmediato con la máster Ana Vázquez. Máster, ¿cuál cree usted que son esos fenómenos o esas barreras que impiden a Quintana Roo empoderar el tema educativo, pero que educación con calidad? Sí, por fue esa cuestión de las elecciones, no solamente, sino propia trayectoria. Bien, ya volvemos con la máster Ana Vázquez para que nos diga cuáles son esos fenómenos, esas barreras que tiene en estos momentos Quintana Roo. Antes vamos con el doctor Marlon Escoto. Doctor, cuéntenos qué es lo que no se ha hecho en administraciones anteriores o qué se ha dejado de hacer para impedir que Honduras tenga un sistema educativo más fuerte, más robusto. Bueno, principalmente la discontinuidad de las políticas educativas. Eso genera en educación, es como una escalera, ¿no? Son escalones. Entonces, si un año se pierde, hay que ampliar el paso para alcanzar el siguiente, pero el sistema no se detiene, porque son personas, son niños que entran, si la preescolar no está ahí, igual va a cumplir 6 años y tendrá que ir a primer grado sin preescolar. Si la educación secundaria no es una oferta en su localidad o no existe la modalidad, pues no va a acceder a la educación secundaria, pero seguirá con su vida y luego tendrá 20 años y no tendrá la posibilidad de tener su primer empleo. Con la secundaria técnica se busca un primer empleo, no la tuvo porque no existió, no se dio. Entonces, cuando se promueven políticas públicas o políticas educativas y se interrumpen, el COVID-19 nos interrumpió a todos y nos expuso, como se ha comentado acá, nos expuso. Pero, por ejemplo, ese era un momento como para que los países tomaran algunas decisiones. Y muchos países centroamericanos invirtieron en tecnología, dispositivos electrónicos, acceso a Internet a profesores y a escolares. El Salvador, por ejemplo, invirtió en una plataforma que no sabemos si coincidió con la pandemia, si estaba ya previa, se estaba gestando o reaccionó, pero se dio, ¿no? Y se pudo, y si ahora se puede medir a aquellos países que tuvieron una inversión y un acompañamiento. ¿Qué pasa ahora? Cambia el gobierno, 2 años de gobierno post pandemia, entonces parece que nadie se quiere hacer cargo de los excluidos, porque la legislación educativa la hicimos o la hicieron los adultos para los niños. Entonces siempre prevalece en los países el derecho a salarial, laboral de quienes deben entregar la educación. Las huelgas, por ejemplo. Las huelgas son un ejemplo donde un derecho salarial y laboral se impone sobre un derecho a la educación, porque esa legislación
la diseñaron los adultos y la diseñaron para proteger su espacio, no para asegurar que el Estado, como dice nuestra Constitución en Honduras, garantice el derecho a la educación. En este caso, desde la preescolar, al menos un año es obligatorio hasta la educación media. De la discontinuidad va generando otro fenómeno que en Honduras está sucediendo, la apatía. La familia ya no cree en la escuela. Yo recuerdo en mi tiempo de secretario de Educación, las escuelas estaban cerradas porque se protestaba. Era una forma de protestar, era cerrar las escuelas. Y cada vez que se abría una escuela, los niños llegaban y las familias terminaron abriendo las escuelas. En Honduras hoy, actualmente no escucha que en una comunidad determinada las familias cada vez menos reaccionan a ese espacio que por mucho tiempo consideraron propio, espacio que buscaban para la construcción. Muchas de las escuelas rurales de Honduras las construyeron las comunidades, las construyeron los municipios con el apoyo de instituciones y fundaciones, a tal grado que el 95% de los edificios escolares de Honduras están construidos en terrenos que no le pertenecen al Estado. Ese le da la pauta que ese aprecio por la educación, por construir un centro educativo, por acompañarlo por la familia, el valor de la educación se está perdiendo. Y si pierde el ánimo de las familias por educar, es difícil recuperarlo porque esa era la energía que mantenía viva los sistemas educativos. Entonces, resumiendo, la discontinuidad de las políticas educativas, el desánimo cuando no respondemos para que las familias vean ahí un espacio que educarse significa movilidad social, y las inversiones. El Estado nuestro creció en presupuesto 4.5 veces en los últimos 10 años y en la educación, la inversión en educación creció 1.5. Entonces, si necesitamos ir detrás de los excluidos en este momento, necesitamos casi un presupuesto equivalente al que tiene la Secretaría de Educación en este momento. Hay disposición y liderazgo en la Cámara, en el Congreso Nacional, hay disposición y liderazgo desde el Poder Ejecutivo para liderar una cruzada a favor de los excluidos, pensando que el que se educa tiene altas probabilidades de tener un empleo, eso le permite un ingreso y que los ingresos son los que permiten el estado de bienestar que pregonamos todos los países en general, en Centroamérica y en Honduras en particular. Esos son, como dicen en Olancho Marlon, otros 20 pesos, ¿verdad? Vamos a la pausa y en la recta final del foro vamos a hablar de los desafíos, de las propuestas, de las recomendaciones. Ya tenemos una aproximación al diagnóstico. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora de qué se tratan las propuestas, las recomendaciones que salen desde estos expertos académicos que sin duda nos van a ayudar mucho en este desafío que tenemos como sociedades, como países, de avanzar en educación y de avanzar en la educación con calidad. Gracias por continuar con nosotros en Foros HRN TSI. Máster Ana Vázquez, ¿cuáles son esas recomendaciones y esas propuestas que daría usted para mejorar y empoderar el sistema educativo en todos los niveles? Gracias, Jacqueline. Bueno, pues yo creo que de manera muy puntual hablaría de un sistema educativo con un modelo que de verdad fueran centrados y consultados y trabajados. Hablaría de algunos puntos. Primero, buscar en verdad que estemos enfocados en que todas las niñas, niños y jóvenes estén en la escuela. Un tema de cobertura, pero en verdad cobertura, buscarlo. Después, centrar en los esfuerzos más importantes, que es asegurar que los niños y jóvenes aprendan estos conocimientos básicos, estas informaciones que son esenciales para la vida, la lectura, el pensamiento lógico matemático, compartir y abrir escenarios de aprendizaje socioemocional. El tercer tema o pilar sería justamente la formación y la actualización de los docentes. Un modelo educativo, un sistema educativo que descansa exclusivamente en el docente, a mí me parece que es un escenario injusto. México es uno de los países que desafortunadamente menos invierte en educación, entendiendo
que el proceso de formación y actualización docente ha quedado en los últimos lugares de inversión. Creo que un cuarto punto sería centrar estos esfuerzos en estrategias innovadoras, en poder reconocer cuáles son los desafíos por regiones y poder impulsarlos. Por supuesto, el tema de infraestructura, pero un punto que quizá no ha sido tocado y que es fundamental es incluir, incorporar a madres y padres de familia en estos procesos educativos. La presencia y la participación de las mamás y los papás resulta indispensable para poder hacer esta triada de calidad educativa, porque al final creo que no abundamos en el tema de qué es calidad educativa. Para nosotros, desde Mexicanos Primero, hablaríamos de calidad con estas tres vertientes: estar, aprender y participar. Un alumno que está en la escuela, que aprende y que es escuchado, tenemos mucho, mucho a favor para que se pueda hablar de una calidad educativa. Finalmente, recomendaría una película que está a nivel nacional y pronto estará internacional, que es Radical, de Eugenio Derbez. Es una mirada a todos estos maestros radicales, a todos estos maestros que día a día se levantan temprano, que van a sus escuelas con todo en contra, con desafíos muy fuertes que a veces no son mirados por el Estado, pero que son reconocidos por sus alumnas y sus alumnos. Doctora Ana Vázquez nos ha expuesto, bueno, ahora nos está invitando al cine, ¿verdad? Y, yo sí voy. Yo he tenido alguna referencia sobre esta película de Eugenio Derbez. En su momento la vamos a ver. Doctora Román, ¿cómo se sientan los pilares de un modelo de educación con calidad? Bueno, sí, vamos a ver, yo creo que hay un tema importante que hay que entender que una educación de calidad es una educación que es pertinente para la vida, ¿verdad? Pertinente para el trabajo, pero también pertinente para el ejercicio de la ciudadanía. Y creo que esos tres elementos son muy importantes de no perder de vista. La educación es una condición necesaria, aunque no suficiente, para mejorar la productividad, mejorar la equidad y habilitar la ciudadanía, como decía yo al inicio. Ya sabemos que la educación, Creo que ¿y por qué digo necesaria, pero no suficiente? Bueno, la educación no es una varita mágica para el desarrollo, pero sí es una estrategia de eficacia probada para impulsarlo. Yo creo que eso es bien importante. ¿Por qué? Bueno, porque contribuye a dinamizar y transformar no solamente los mercados laborales, sino que también promueve empleos de calidad y amplía las oportunidades para que las personas puedan enfrentar los altos niveles de desigualdad, criminalidad y violencia que tenemos en nuestras sociedades. Al 2050, Centroamérica va a tener más de 15 millones de niños entre 4 y 17 años. Y ese es nuestro gran desafío regional. No que se vayan a México, como decía Ana, ¿verdad? Sino que se queden en nuestros países y se queden para tener buenos empleos y oportunidades reales. Em, Entre los desafíos, yo sumaría los que ya señaló Ana, los cuales totalmente comparto. Nosotros hemos planteado para el caso costarricense tres grandes desafíos: revertir los retrocesos en la inversión en educación. Como les comentaba, Costa Rica pues invertía alrededor del 7% del Producto Interno Bruto en educación, una apuesta nacional por la educación. Ahora andamos alrededor del menos del 6%. Y esto en la región es un tema fundamental, como lo planteaba Marlon, porque no se puede hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? No se puede hacer chocolate sin cacao y nosotros tenemos en la región mucha disparidad entre lo que se invierte por estudiante. Por ejemplo, en el caso costarricense se invierte alrededor de unos $4,000 por estudiante, pero tenemos países en la región donde se invierte $600 o hasta $200 por estudiante. Y cuando vemos lo que pasa en los países de la OECD, la inversión es de más de $12,000 por estudiante. Vean ustedes las brechas que tenemos respecto al resto del mundo. Entonces, el tema de la inversión en educación es un tema fundamental. El segundo, totalmente coincidente con lo que señalaba Ana Isabel, mejorar sustantivamente los aprendizajes de los estudiantes y su evaluación. Porque una de las cosas que no podemos dejar de hacer es la evaluación, porque cuando no tenemos evaluación es como un barco
que navega sin brújula, ¿verdad? Entonces necesitamos fortalecer esos procesos de evaluación. Y finalmente yo diría que hay un tema también coincidente entre los colegas, que es dignificar a las personas docentes y mejorar sus condiciones de contratación y de desarrollo laboral y profesional. Y cuando digo dignificar, es eso, mejorar sus condiciones salariales, porque también se han deteriorado, es todo lo que tiene que ver con desarrollar una política de desarrollo profesional con recursos claros y tiempos asignados en los calendarios escolares, porque hablamos a veces mucho de que nuestros docentes necesitamos capacitarlos, pero no abrimos espacios en el ciclo lectivo para que ocurra esa capacitación. Entonces yo diría que uno de los grandes desafíos que tenemos es que evitemos entrar en lo que llamamos los equilibrios de bajo nivel o trampas de la pobreza, que lo que significa es que en estos países como los nuestros, donde prevalecen bajos salarios y baja productividad, consideramos que invertir en educación no es necesario, ¿verdad? Y lo consideramos la inversión, el invertir en educación un gasto, no una inversión. Y creo que lo que tenemos que, como países, es volver a insistir en que la inversión en educación es nuestra mejor estrategia para salir de la crisis y nuestra mejor vacuna para que nuestros niños, niñas y adolescentes no se nos salgan de las escuelas, pero sobre todo no se nos salgan de nuestros países. Solo para apuntalar en ese dato que mencionaba la doctora Román, en Honduras el promedio de inversión por estudiante anda ahí como por los $800. 21,000 lempiras más o menos son como $800, ¿verdad? Sí, sí. Imagínense, de Costa Rica es de $4,000 por estudiante y bueno, el de la OCDE es, imagínense, $12,000 por estudiante, el de Honduras anda como por 800. Es casi nada realmente, y es que si lo viéramos, como dice la máster, como una inversión, porque eso es lo que es, la verdad, es una inversión para tener un mejor talento en un futuro. Ojalá que tuviéramos ese cambio de chip, como decimos. Doctor Marlon Escoto, ¿qué estrategias teórico-metodológicas usted recomienda que se deben de implementar en Honduras? Bueno, primero ir por los que están excluidos, los que están fuera. Al ritmo que vamos, Honduras, si se mantiene todo igual, en unos 10 años la relación escolar es niños con edad escolar dentro del sistema y fuera van a ser iguales. Vamos a tener un niño en el sistema educativo y otro fuera del sistema educativo. Y si coloreamos nuestro mapa, tendremos la mitad de población en edad escolar fuera y la mitad de la población en un sistema educativo que todavía no nos convence. O sea, los retos son grandes y estamos claros, necesitamos inversión con sentido, inversión pertinente, ajustarle el presupuesto a la educación al menos al mismo ritmo del crecimiento presupuestario del Estado, y crear instancias o fortalecer las existentes para ir tras aquellos niños analfabetas infantiles, que es la gran tragedia que Honduras tiene. Cuando uno habla de tragedias sociales, esta es una tragedia social. 40,000 niños y niñas aproximadamente en este momento están fuera de la escuela, no saben leer y escribir y tienen entre 8 y 9 años. Si esperamos que cumplan 15 para que vayan a un programa de educación de adultos, ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, el modelo convencional, trabajar para mantenerlo a flote y crear una instancia de remediación para los próximos 12 años, un ciclo escolar, porque si no vamos a llegar a 50% que tienen edad escolar en la calle, 50% en la escuela. Y ese va a ser el reflejo de nuestra sociedad, porque el que ingresa a primer grado en 10 años debería ir a la educación superior y no va a estar la mitad y otros estarán migrando. Entonces, es un buen reto y un buen momento para que Honduras convoque a un pacto por la educación, para que Honduras convoque una cruzada por la educación, coloque presupuestos, convoque otros sectores que construyan contenidos y otros que sean operativos para salvar a esta niñez y a esta juventud
que inmediatamente en las próximas décadas, y muchos de nosotros lo podremos ver, se van a hacer cargo de la familia, de las comunidades y del país. Tenemos que apostar porque la educación efectivamente se convierte en una herramienta de movilidad social. Y de eso hay muchos ejemplos en el país, pero tenemos otras adversidades. No hay conflicto, no hay tanto conflicto en el sistema educativo actualmente como existió en algún momento. Entonces, a esa baja conflictividad, agreguémosle acción, agreguémosle trabajo. Hay elementos importantes como la transferencia a los municipios para que reconstruyan las escuelas. 2.000 millones de lempiras, eso es bastante, es suficiente como para darle mantenimiento, pero que ese recurso se quede todos los años y que esa forma de hacerle frente a las escuelas rurales a través de los municipios se convierta en una política permanente para que este tema de infraestructura en unos años no estemos hablando de infraestructura, cobertura, sino estaremos hablando de la calidad y la pertinencia de los aprendizajes, siempre orientados para qué se estudia, para qué se forma, para qué se instruye, para tener un mejor acervo cultural, para hacer reclamo de nuestros derechos y uso de nuestra ciudadanía, para emprender y para buscar una fuente de trabajo, todo conducente a generar ingresos que nos permita tener acceso a bienes y servicios, y ese acceso a bienes y servicios se llama estado de bienestar, como lo dije anteriormente. El estado de bienestar se construye desde una escuela, desde un preescolar, desde un centro de educación media, desde un aula universitaria, principalmente en países como Honduras, con una alta desigualdad social, una de las relaciones de desigualdad social más grandes del mundo. La educación sigue siendo un instrumento de movilidad social. Hay que educar a las familias, aún cuando no tengan claridad de para qué lo están haciendo, porque es mejor tener la herramienta, tener la habilidad en un momento donde la vida presente esa oportunidad a no tenerla. Así es, la cruzada por la educación que propone el doctor Marlon Escoto pasa por la voluntad política de las autoridades de turno. Vamos de inmediato a una pausa, ya volvemos. Tenemos deudas pendientes en materia de calidad educativa y la pandemia profundizó los rezagos en ese tema en la región. Costa Rica destinaba el 7% del Producto Interno Bruto en educación, pero este porcentaje ha ido disminuyendo. Los estudiantes se mantienen en el sistema, pero muestran pobreza en el aprendizaje. Por ejemplo, 6 de cada 10 alumnos no leen con fluidez un texto simple. En matemática, las deficiencias son mayores. Costa Rica y el resto de los países del área hemos tenido un apagón educativo, han recalcado los expertos invitados en foros HRN-TSI. Más de 16 millones de niños están fuera del sistema educativo en Centroamérica. Es una desventura porque el rezago educativo reduce las oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Estamos en una lucha cuerpo a cuerpo por nuestra niñez. En México, la educación preescolar y secundaria tiene un gran rezago. El panorama es mejor en primaria, donde la cobertura es del 90%. En Honduras, la cobertura en secundaria no supera el 40%, un rezago grande si se compara que en Costa Rica es de más del 80%. Tenemos 7 grados de escolaridad frente a otros países como Panamá, donde es de 10 años. Otros indicadores muestran el atraso en Honduras. Tenemos el 12% de analfabetismo en personas mayores de 15 años y más de 40,000 niños no saben leer ni escribir. Un rezago de 10 años en comparación con el estado previo a la pandemia. Honduras enfrenta una doble batalla. Recuperar la población estudiantil que se fue durante la urgencia sanitaria y elevar la cobertura y calidad. Debemos tomar decisiones monumentales.
Es momento de decirles gracias a nuestros amables panelistas, gracias a la máster Isabel Román, coordinadora general de investigación del Informe de Estado de Educación de Costa Rica, gracias a la máster Ana Vázquez, que fue exsecretaria de Educación de Quintana Roo, y gracias también al exsecretario de Educación, el doctor Marlon Escoto, por haber estado con nosotros. Y gracias a todos los que nos han seguido, los que están con nosotros, como siempre, en estos espacios de reflexión, en estos espacios de análisis como lo son foros HRN-TSI. Sobre todo también a este equipo de producción que hoy ha liderado Ángela García. Gracias también por su valiosa colaboración. Hasta el próximo programa. Gracias a todos.